El tema, meditando entre la cruz y la gloria. Ese es el tema, meditando entre la cruz y la gloria. O pudiera decir usted, abajo, entre la cruz, muerte, gloria, resurrección. Amén. ¿Por qué razón este día es bien importante para meditar? Porque nosotros no teníamos esperanza alguna. Romanos 3:23 nos dice que no teníamos ninguna oportunidad, ninguna esperanza en nada. Porque el Dios eterno, porque el Altísimo es santo y es perfecto. Y en nosotros había mucha imperfección. Él había dicho que en nuestros corazones nomás encontraba de continuo el mal. Y eso nos llevaba a una muerte segura, directa. Estábamos sentenciados a muerte. Este mundo nos tenía poseídos. Estábamos sentenciados a muerte. Pero el Señor se dignó en venir. Su gracia, su amor, su misericordia. Y como hemos dicho hasta el cansancio. Una parte del Dios eterno, del Altísimo. Porque tanto nos amó, lo que estaba diciendo ella en Juan 3:16. Su verbo, su palabra, lo que sale de la boca de Dios, la palabra misma. Eso se desprendió. Y en espíritu vino a la tierra. Y dice la misma palabra del Señor, que ese verbo se hizo carne. Y habitó, dice, vivió entre nosotros. No había otra forma. No había otra manera, no había otro medio de traer y anunciar el evangelio de las buenas nuevas al ser humano, sino que a través de la misma palabra de Dios. Porque a sus profetas los mataron, porque a toda la gente que el Señor enviaba no le hacían caso. Y dijo, voy a mandar a mi propio hijo, voy a mandar a mi propia voz. Y al no hacerle caso, dijo, bueno, entonces lo vamos también a sacrificar. Este va a ser el regalo, esta es la ofrenda perfecta que yo voy a dar para salvación del mundo entero. Nosotros sabemos lo que sucedió en esa semana fatídica, si lo queremos ver de esa manera, cuando Cristo comenzó ese lunes y dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y podemos ver a través de los evangelios, lo que narran los evangelios, de la historia, todo lo que el Señor sufrió, todo lo que el Señor pasó. Pero dice también su misma palabra que Él no abrió su boca, no renegó, era Dios mismo uniendo al hombre con Él. Era la palabra de Dios que se había vuelto carne y nos había traído ese mensaje de salvación. Y ahora se estaba ofrendando para que la humanidad, para que nosotros tuviésemos ese derecho, esa esperanza, ser justificados delante del Padre y ahora tuviésemos nosotros, como ya le dije, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que nosotros encontramos en una semana como esa que sucedió en el Calvario de Cristo Jesús. Fue un viernes por la tarde cuando el Cordero Pascual fue inmolado. Él mismo dijo, yo soy la Pascua. Amén. Los judíos se apresuraban porque el sol ya comenzaba a caer, anunciando que el sábado estaba a punto de comenzar. José de Arimatea, un hombre justo delante del Señor y temeroso, estaba apurado, porque Jesús recién había entregado el Espíritu al Padre. Y obviamente debía ser sepultado. Pero antes que comenzara el día de reposo. Y tras hacer unos trámites con los gobernadores, con los representantes y toda esta gente de los gobiernos en turno, tal vez unas compras rápidas por ahí, algunos ungüentos, qué sé yo, mirra, perfume, algo para ponerle al Señor, para ungirlo. Aparte que él también tenía ya una tumba preparada, un sepulcro ya preparado. Se le pudo dar el entierro a nuestro Señor. Amén.
Y se hizo. Se le dio una sepultura. Y salieron a tiempo. En el libro de Lucas nosotros vemos el capítulo 23, capítulo 50. Es como una forma de introducción lo que les acabo de decir. Pero en el capítulo 23, versículo 50 de Lucas. Déjenme encontrarlo aquí que andaba muy atrás. Dice aquí la palabra del Señor. Si ya lo tienen. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie, estaba completamente limpio. Era día de preparación, de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mire cuántas cosas nos dice la historia aquí, la narración de Lucas. Sin embargo, con todo y esto que nosotros leemos aquí, vemos que para los discípulos y para los seguidores de Jesús, no era un tiempo para celebrar con optimismo. Estaba a punto de comenzar el día de reposo y usted sabe que es una fiesta, una celebración muy solemne, una celebración en la cual el pueblo judío se justifica delante del Señor, se santifica más bien, ¿verdad? Y hay alegría, se bendicen unos con otros, ¿verdad? Y hay ese sentir sábado tras sábado, que es el acercamiento del hombre a Dios. Pero los discípulos y los seguidores de Cristo, los cristianos, habían perdido a un amigo, a un compañero. Habían perdido al maestro, al guía, al que los guiaba, al inspirador. Habían perdido a aquel al cual ellos le preguntaban, maestro, dinos esto, dinos aquello, respóndenos. Y él con amor y gracia les contestaba. El que había cambiado sus vidas de simples hombres ordinarios a unas personas con visión y esperanzas espirituales. Una visión con propósito. El asunto es que cómo ellos podían olvidarse. Con todo y que el día de reposo estaba comenzando o ya estaban ahí, ¿cómo ellos podían olvidarse de aquellos hechos maravillosos del que acababa de morir? Ellos habían visto multitudes que atentamente se aglomeraban y escuchaban los mensajes del Señor, maravillándose, dándole reverencia, dándole admiración, comentando. Y también habían visto con sus propios ojos, ¿verdad? Los hechos imposibles que el Señor hacía, como sanidades, como echar fuera demonios, e incluso habían visto reciente cómo el Señor había levantado al mismo Lázaro de la muerte después de 4 días. Es que cuando una persona muere y a usted le vienen tantos recuerdos, pero más que todo cuando esa persona es muy cercana a usted, muy íntima a su vida,
Usted está entre, lo vi morir, pero se queda aquí meditando y dice, pero no lo puedo creer. Y dice, ¿cómo es posible? Hoy en día nosotros cuando una persona así fallece, decimos, pero ¿cómo? Estaba tan fuerte. ¿Cómo es posible? Este hombre se veía bien, esta persona se veía bien. Pero en aquel momento, ¿verdad? No fue así porque vieron cómo le quitaron su vida. Vieron por dónde tuvo que pasar, por el Calvario. Y vieron cómo el Señor mismo entregó su espíritu al Señor, al Padre. Era simple y sencillamente eso. Es que no lo podemos creer. Estaban tal vez confundidos, estaban tal vez desconcertados, tal vez sus ideas eran pensamientos encontrados. Creemos, ¿qué pasó aquí? Y estaban entre, como le dije el tema, ¿verdad? Entre la cruz y la gloria de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque estaban en el intervalo, en el intermedio. Aquí estás vivo, ahora no estás, pero dijiste que ibas a resucitar. Allí estaban pasando por la parte más difícil, por el momento más duro que puede tener o experimentar el ser humano. Porque allí es donde entra nuestra fe. O crees o te quedas en la incertidumbre. Amén. Nosotros sabemos que después vino un hombre que se llama Tomás. Y así como lo vio morir, así también lo vio resucitar. De primero no creía que había muerto. Pasó por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia de no tenerle más. Y cuando lo tuvo enfrente, también dijo, no lo puedo creer. Es algo traumante si usted lo quiere ver de esa manera. ¿Sabe cuál es el suceso? Que nosotros hoy en día sabemos y conocemos la historia. Y a nosotros no nos afecta tanto. Porque ya año tras año tras año lo vivimos. Pero con todo y eso, estar en un sábado, hermanos, duele en el corazón. No duele porque usted sabe que el Señor está muerto. Duele porque usted sabe por qué el Señor vino. Duele porque usted dice, Señor, tú un día como hoy, para el mundo estabas muerto. Pero viniste por salvarme a mí. Viniste porque tuviste misericordia de mí. Viniste porque tu gracia, porque tu amor, tu perdón, pudo más que tu propia vida. Entregaste todo en esa cruz. Lo dejaste ahí todo, absolutamente todo. Entregaste tu último aliento al Padre y diciendo, consumado es. Esas palabras son en las cuales nosotros debemos meditar. Y decirle, Señor, tú lo hiciste todo. Es lo que esa alabanza dice. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Veniste porque nos quisiste dar la libertad. Veniste porque nos quisiste dar el regalo de nuestra salvación. Un día como hoy nosotros tenemos que meditar y todavía nos duele. Créame que a mí todavía me duele. Yo tuve que hacer esta enseñanza en 2 partes porque me puse a llorar a la primera parte y no pude continuar. Yo le dije, Señor, yo no aguanto más. Yo no sé si puedo seguir con esto. Porque cuando nosotros meditamos en lo que Él hizo para salvarnos, nosotros solo podemos decirle, Señor, ¿cómo yo te puedo pagar? Solo podemos decirle, Señor, yo me rindo a ti. Yo no puedo darte absolutamente nada. Tú lo diste todo y nosotros no podemos hacer nada para poderte pagar. Pero debemos rendirle nuestra adoración y nuestra exaltación, pues el Padre pide que nosotros traigamos su corazón hacia Él. Amén. Gloria a Cristo Jesús, gloria al Padre. Jesús no estaba más. Los discípulos se preguntaban, estaban confundidos, estaban
con sentimientos encontrados, con indecisiones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este hombre nos sacó, nos cambió la vida. Este hombre nos enseñó lo que realmente es depender de Dios. Este hombre nos habló que Él iba a morir. Nos dijo también que a los 3 días iba a resucitar. Pero hoy no está. ¿Cómo podemos tener esa convicción? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que eso es verdad? Otra vez les digo, no es fácil. No fue fácil para ellos, porque era la primera vez que sucedía. Para nosotros es mucho más fácil entender, porque sabemos que el Señor resucitó. Amén. Pero con todo y eso nos duele. Imagínense, estos hombres tuvieron que realmente confiar y creer, depender de lo que el Dios Altísimo había dicho en su palabra. Amén. Los evangelios guardan silencio respecto a este día. Usted nota y mira que no hay muchos mensajes hablando del sábado de gloria. Muchos predicadores evaden este día y no quieren hablar de él porque no hay mucho de qué hablar. Porque los mensajes no están registrados en la palabra de Dios. Guardaron silencio. Y de los seguidores de Jesús, muy apenas aquí se dice, en el versículo 56, que descansaron según el mandamiento. En otras palabras, ellos descansaron porque había una ley a la cual ellos se tenían que apegar. Pero no había un gozo, no había un regocijo. No había algo que les faltaba algo en su corazón. A ellos les hacía falta el complemento que se les había quitado. No está completo el ser humano si no tiene a Cristo Jesús en su vida. Nosotros sin Él no somos nada, porque Él es nuestra guía. Él es nuestro amigo. Él es nuestro consejero. Amén. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da la paz. Si Cristo Jesús no está en nuestra vida, hermanos, en vano nosotros venimos a este lugar. Hoy en día nosotros hemos sentido que su Espíritu está aquí. Porque Él resucitó, pero aquellos hombres no lo podían sentir porque el Espíritu aún no había sido derramado. Era duro. Amén, fue algo que de verdad dolía en el corazón. Y por lo tanto ellos fueron a descansar en el día de reposo. Simple y sencillamente porque era un mandamiento. Pero yo me imagino que estos hombres querían estar allá en la cruz. Yo me imagino que estos hombres no se querían separar de aquel cuerpo. Y esperar a que el Señor resucitara. Esperar a que Dios hiciera la obra, el milagro. Y tal vez quedarse observando aquella roca que fuera removida. Yo no sé. Otros tal vez esperando nada más quedarse por ahí, llorando, sufriendo y decir, en cualquier momento alguien me va a decir que el Señor resucitó. Confiando nada más en la esperanza, en la fe y en lo que el Señor había dicho y en lo que su palabra decía. Pero quizás, hermanos, este silencio nos muestre a nosotros el respeto del solemne descanso del Salvador. Y sus discípulos tuvieron que vivir este sábado con aflicción en sus corazones. Tal vez hoy mismo muchas personas dirán, pero ¿por qué estaban afligidos? Si ellos ya sabían que el Señor iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Amén. Él ya se los había dicho. Se los anunció varias veces. Pero también recordemos que en el corazón de, mire hermano, ellos estaban todavía con cierta dureza de corazón. ¿Y por qué se lo digo? O sea, esto quiere decir no creer plenamente. ¿Y por qué se lo digo? Si hoy mismo, después de más de 2000 años
que el Señor murió y resucitó, hay muchas, y me atrevo a decir millones de personas que todavía tienen dureza en su corazón. Todavía hay muchos que se llaman cristianos que no creen plenamente en el Señor. Con autoridad se lo digo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas que cuando están bien, cuando les va bien, cuando están en bendición, cuando todo camina perfecto, ahí están, gloria a Dios, aleluya? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo es que dice esa palabra? En victoria, dice. Y yo como aquí hay un pueblo que se llama Victoria, le digo, no, pues yo estoy en Houston. Pero es un dicho, en victoria. Y yo digo, espérate a que te sacudan la rama un poquito. Vamos a ver si sigues diciendo lo mismo. ¿Me dejo entender? Es que es fácil decir, estoy bendecido cuando todo nos va bien, cuando todo sale bien, cuando todo es perfección. Pero recuérdese usted que a estos judíos, ellos habían entregado todo por seguir al Señor. Y ahora todo aquello había quedado en una realidad. Amén. Estoy tratando yo de llevarlo allá a usted. Que vaya para allá, que se ponga las chancletas de los judíos, de los discípulos del Señor. Bueno, nosotros decimos chancletas, allá les dije sandalias, yo creo. Es que hermano, es sencillo. Amén. Es sencillo. Él mismo dijo, estos no ayunan hoy, ni oran, porque yo estoy con ellos. Pero espérense tantito que sea quitado yo de ellos. Y van a ver si no van a ayunar y van a orar. Y había llegado el momento. Estos hombres estaban, como decimos nosotros, destrozados. Había cierta dureza en el corazón. No creer plenamente. ¿Por qué razón? Porque es difícil, hermano. Esto es fe. Esto es fe. Creer en el Señor 100%, eso es fe. Hay personas que le dicen, ¿cómo crees en alguien que existió a más de 2000 años? Bueno, por fe. Yo creo porque eso dice su palabra y porque yo le creo a su palabra. Eso es fe. Es sencillo que cualquiera venga y le refute a usted eso. ¿Por qué crees en alguien que existió hace 2000 años? ¿Por qué no creen en las cosas espirituales? Un ateo le va a decir siempre eso a usted. Ese hombre vino y murió y ya está. No existe más. Porque el ateo dice, nosotros nacemos, vivimos, morimos y se acabó. Pobre de ellos, pero ese es el pensamiento de ellos. Pero nosotros creemos, porque aunque no lo hayamos visto, nosotros creemos porque tenemos fe, porque confiamos y creemos en su palabra. Y ellos estaban en ese momento. Les quitaron a su Señor, les quitaron, como les dije hace un momento, por el cual ellos habían dejado todo. ¿Usted sabe que había un pescador que de ahí dependía su vida y la de su familia? Lo dejó todo para seguir al Señor. Dejaron esposas, dejaron familia, dejaron todo. Había un recaudador de impuestos que, ¿qué más quería? Dígale a un gobernador ahora que deje su trabajo para seguir al Señor, a ver qué le va a decir. Y de repente se encontró con que el Señor ya no estaba. Amén, ¿me dejo entender? Amén. Tremendo. Es como en el tiempo actual lo que ellos estaban sucediendo. Era su primera vez, pues. Y muchos de nosotros también pasamos por ahí. Hay hermanos que llegan momentos donde le dices, es que estoy desesperado y ya no sé si el Señor está conmigo o no. ¿Amén? ¿Qué es eso? Ya no tienes plena convicción. Ya tu fe comenzó a tambalearse. Sabes que el Señor
es, era y va a ser hasta la eternidad. Pero con todo y eso, con todo y ese conocimiento, cuando estás en una situación muy difícil, tu fe comienza a decaer. Así de sencillo. Es así. ¿Por qué razón? ¿Por qué entra esta duda en el corazón del ser humano? Porque nosotros, cuando nos duele de verdad, no soportamos. Hacemos cualquier cosa y pensamos 1000 cosas para tratar de buscar un descanso, para tratar de evadir aquel dolor. Y no es que le esté diciendo que usted tiene que aguantar aquel dolor. Tenemos nosotros que creer y confiar en el Señor, que es otra cosa. Amén. Él ha dicho que Él viene de nuevo y esperemos lo que Él va a venir de nuevo. Confiemos en Él porque Él va a regresar. Yo no sé cuándo porque no nos lo ha dicho, pero Él viene por nosotros. Tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que seguir resistiendo. Amén. Tenemos que seguir esperándolo como si fuera el último día de nuestras vidas. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Ocho 31 de Marcos. Amén. Dice aquí. Espérenme, que yo me pasé a Mateo. Lo estaba yo retando que ya lo tenía y yo me fui hasta Mateo. Marcos 8:31. Aquí lo tengo. Dice aquí, y comenzó a señalarles. Miren lo que el Señor les había dicho. Y comenzó a enseñarles, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó, dice, a reconvenirle. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una convicción plenamente en el corazón del hombre. Y esto se llama dureza de corazón. No hay una convicción plenamente. No está confiando 100% en lo que el Señor está diciendo. Porque si Pedro hubiese confiado 100% en lo que el Señor estaba diciendo, pues claro que duele. Claro que el dolor no se lo iba a quitar de él. El sufrimiento no se lo iba a quitar. Pero nunca le hubiera reconvenido. Sino que hubiera dicho, Señor, va a ser triste, va a ser duro para nosotros y más para ti. Pero te esperamos en 2 días. Amén. Amén. Pero confiamos que en 2 días te vamos a ver. Pero nosotros tenemos la seguridad que tú vas a levantarte con gran poder y gloria. Y eso es lo que al mundo le cuesta entender. Y no solo entender, lo entendemos. Lo que nos cuesta es creerlo plenamente en nuestro corazón. Ya le dije, ¿cuál es nuestra esperanza de hoy en día? Que Él viene por su iglesia. Pero la iglesia a veces pierde la paciencia. A veces el ser humano dice, Señor, te tardas. Él ha dicho que viene. Tenemos que creerle que va a venir. Tenemos que confiar que Él va a venir. Porque en el día menos esperado, cuando usted y yo menos esperemos, el Señor va a estar ahí. Él ha dicho que como ladrón de noche va a llegar y nos va a venir a rescatar. Por lo tanto, tenemos que creer como que hoy es el último día que estamos en esta tierra. No sabemos si mañana nos encontremos ya en el cielo. Pero tenemos que vivir con esta fe, con esta esperanza y con esta convicción en nuestros corazones. Eso es lo que le faltó aquí a sus discípulos. Por eso es que el momento se les hizo más difícil. Amén.
En el capítulo 9 de Marcos, 31 y 32, dice algo similar. Estamos en el 8:31, mire, en el 9:31 otra vez. Dice en el 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, dice, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ya ve, es que cuesta, hermanos. Ya le dije, yo lo quiero llevar allá. Cuesta, porque nosotros como seres humanos sabemos que una persona, como la misma palabra de Dios dice, está estipulado que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Ellos veían personas morirse desde que eran pequeños. Ellos veían que morían y nadie regresaba. Amén. Y ellos escuchaban al Señor decirles, yo al tercer día me levanto. Pero era difícil en su corazón creer con toda su plenitud. Es que es difícil, hermano. Así como fue difícil creer que Él era el Mesías, así lo mismo era difícil creer que Él iba a morir y iba a resucitar. Amén. Ellos estaban entre la muerte y la resurrección. Estaban en el preámbulo. Pero no lo entendían. La realidad es esa, estaban entre la cruz y la gloria. No obstante, como les dije, había mucha incertidumbre en ellos. Pero el Señor también les había dicho, esto es necesario. Esa palabra necesario es muy importante que tanto ellos como nosotros la entendamos. Bueno, ellos como en aquel tiempo y nosotros hoy. Amén. ¿Por qué es necesario? Porque alguien podrá decir, bueno, Señor, como le dijo Pedro, Señor, no pases por ahí, líbrate. Ten misericordia de ti y líbrate. No comprendía 100% el plan de Dios. Por eso que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Estás en contra de mis planes. No es que el Señor tampoco gustase de la muerte. Él mismo dijo, esto es un trago amargo para mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El asunto es que era necesario. ¿Por qué necesario? Porque un sacrificio perfecto había que hacer. Eso era lo necesario del caso. Que el sacrificio debía ser perfecto. Y el único que podía hacer ese sacrificio era Él. Para eso vino. Por eso había abandonado aquella gloria que tenía con el Padre. Por eso es que Él tenía esa comunión con el Santo, con el Perfecto. Era necesario. O sea, no me pidas que no muera, no me pidas que no entregue mi vida. Porque esa es la única manera. Esa es la única forma en que yo voy a conseguir salvación para ustedes. Claro que es difícil, pero todo cuesta. Todo cuesta, nada es fácil. Había que pagar. Y nuestra redención no costaba dinero. Nuestra redención no costaba cosas materiales. Nuestra redención no era nada que nosotros pudiésemos hacer. No había ninguna esperanza de nada. Por eso es que el Señor sabía que Él era el único que lo iba a hacer. Era necesario. Es que si no hay muerte, hermanos, no puede haber perdón de pecados. El santo, el perfecto, el justo, tenía que morir. Para que en esa transcurso, vamos a decir, o en ese juicio, Él saliera siempre victorioso. No podía haber una victoria si Él no moría. Al morir, por eso es que el Señor dijo, hecho es, consumado es. Si el Señor, hay dos cosas aquí.
si el Señor no muere, digamos que de la cruz lo bajan y lo llevan a emergencia y lo curan y le hacen todo, de nada hubiese servido todo lo que había pasado. El sacrificio no era completo. Recuérdese que en el Antiguo Testamento el Señor decía, vas a quemar el sacrificio y lo que sobre, vas a comer del sacrificio y lo que sobre lo vas a quemar completamente. El sacrificio no era media, era completamente. Para que haya un pago, para que haya un valor que se haya pagado, una moneda de cambio, por decirlo así. Y el Señor pagó con su propia vida por nosotros. Era necesario, dijo el Señor. Aunque de alguna manera ya sus antepasados ya lo habían vivido. Nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, cómo Israel ya había vivido esta acción, pero a ellos todavía les costaba entenderlo. Le dije Éxodo capítulo 12, versículo 3 en adelante. Amén. Dice el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. En el versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis y apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Fíjense bien lo que el Señor les estaba diciendo. Esa es la Pascua de Jehová. Dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová lo ha dicho. El 14, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Sus antepasados ya lo habían vivido. Ellos conocían la historia. Ellos sabían lo que realmente había pasado. Esto, en otras palabras, lo que el Señor les estaba diciendo es necesario. Es necesario. Yo soy el Cordero Pascual. Es necesario que sea inmolado. Es necesario que muera. Amén. ¿Por qué? Allá les dijo, tienen que estar con los zapatos bien puestos, con el bordón en la mano, con su bolsa lista para salir. ¿Por qué razón? Porque Dios en cualquier momento los iba a liberar. Venía la libertad, venía el tiempo en cual el Señor iba a abrir nuevas oportunidades para su pueblo. Los iba a sacar de ahí. Este era el tiempo, en otras palabras, de salir de la esclavitud. Cristo Jesús dijo, es necesario que yo muera. Yo soy el Cordero Pascual porque es necesario, porque yo he venido a sacarlos a ustedes de la esclavitud. No una esclavitud terrenal ni física, sino una esclavitud espiritual. El mundo nos tenía atrapados. El diablo mismo con sus mentiras nos tenía sujetados y exigía la muerte por nuestro pecado. Pero cuando el Señor muere, dice, esto es lo que es necesario. Que cuando yo muera, yo voy a pagar y ahora ustedes van a ser liberados. Esa era la libertad que Dios estaba dando a su pueblo. Esa era, aleluya, esa era la salvación. El pueblo iba a salir de la esclavitud espiritual. Y el mundo entero. Porque la palabra del Señor dice que el Señor no solo murió por Israel, sino que por el mundo entero. Jesús sacaba al mundo de tan gran condenación en ese momento. Por eso es que era necesario. Esta vez no les llevaría al desierto. En esta ocasión, el Señor les llevaría hasta la misma presencia del Padre. ¿Sabe por qué? Dice la palabra misma del Señor, que cuando el Señor entrega su espíritu,
el velo del templo se parte en dos. Es bien importante, como yo le dije un día que le estaba hablando de esto, que el velo del templo no se abre de abajo hacia arriba, se abre de arriba hacia abajo. ¿Por qué se abre de arriba hacia abajo? Porque el poder viene de lo alto. La justificación vino del cielo. Y el Señor dijo, por tu como dice esa alabanza, por la sangre de Él, ahora todos tienen entrada hacia el trono del Padre. Y se abrió el velo de arriba hacia abajo. Gloria a Cristo Jesús. Él es el que dijo, es necesario que yo muera para que ustedes puedan tener un paso directo hacia el trono del Padre. Amén. Solo así nosotros podemos entrar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Como les dijo allá a sus antepasados. La sangre, dijo, es cuando yo la vea, voy a pasar esa casa, no la voy a tocar. ¿Qué quiere decir? La sangre de Cristo, la que derramó el Señor en la cruz, es la que a nosotros nos cubre. Cuando nosotros nos cubrimos, nos protegemos en la sangre de Cristo, el Señor no nos va a tocar. El ángel de Jehová va a pasar de largo. Él no va a castigar, ni mucho menos va a traer juicio delante de cada persona que se cubra en la sangre del Cordero. No porque simple y sencillamente ha hecho un ritual, sino porque la sangre de Cristo es lo que el Señor ve. Yo voy a ver la sangre, dice, y eso es lo que a nosotros nos da la cobertura. Estamos seguros bajo la protección de la sangre de Cristo Jesús. Fue necesario que el Señor diera su vida para pagar por nuestros pecados y luego también poderla tomar. Ahora, nuestro encuentro con la cruz de Cristo es menos, como les dije hace un momento, menos traumático que como fue para los discípulos. Nosotros sabemos que eso los deprimió, los puso tristes, los puso mal, les dolía su corazón y estaban con la incertidumbre de qué va a pasar ahora. Eso es lo que es difícil creer. Amén. Mas a nosotros cuando leemos la historia, cuando nosotros comprendemos lo que va a pasar, usted habla de Semana Santa, que el mundo secular, Semana Santa, Semana Santa. Pero cuando nosotros hablamos de esto, nosotros simple y sencillamente nos viene al pensamiento, Señor, el tiempo en el que tú me redimiste. El tiempo en el que tú, Señor, entregaste tu vida por la mía. El tiempo en el que tú nos has dado una gracia. El tiempo en el que el Señor, ¿verdad?, dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, no porque nosotros hayamos hecho algo al respecto. Amén. Para nosotros es mucho más fácil comprender, ¿verdad?, que este es su perdón, el que el Señor ha ganado en esa cruz para nosotros. Amén. Pero con todo y esto, después de la alegría, ¿verdad?, por su salvación, porque da alegría, hermanos, entender que el Señor es nuestra salvación, que el Señor muere y de esa manera Él nos da salvación, nos redime. El día sábado, no me diga usted que no es así. Se siente un día largo, un día tedioso. Yo no sé por qué, pero es así. En lo espiritual se siente un día como que usted dice, ya quiero que sea domingo. Ya sé que el Señor murió el viernes y gracias, Señor, por eso, pero yo no quiero estar en el sábado. Yo quiero que ya sea domingo, porque quiero celebrar la resurrección de mi Señor. Porque quiero, gloria a Dios, porque quiero adorarle, porque quiero exaltarle. Aunque no me malentienda, nosotros podemos hacerlo el sábado, porque ya sabemos lo que sucedió. Por eso le dije que es menos tedioso. Pero con todo y eso en el espíritu, como que se siente aquello, como un silencio, como que no deja de doler. Y como que usted dice, wow, el Señor un día como hoy estuvo en esa tumba por mi culpa. No deja de pesar sobre nosotros. Esto nos debería de traerle adoración y de traerle alabanza. Amén. Así que, ¿por qué queremos nosotros llegar al día domingo rápido? Porque nosotros queremos, ¿verdad?, celebrar la resurrección.
Queremos exaltarle y queremos ahora cantarle. Yo ahora antes de comenzar el servicio, yo quería cantar las otras alabanzas. Amén. Yo quería de una vez, Señor, ¿por qué no nos saltamos este sábado? Pero es así. Pero mientras esto pase, démosle gloria al Señor. Reconozcamos lo que Él hizo por nosotros. Amén. Sí, queremos celebrar su regreso en gloria. Amén. En otras palabras, mire, el viernes nosotros encontramos amor, gracia y perdón. El domingo nosotros encontramos restauración, justicia y la gloria de Dios. Y el sábado simple y sencillamente tenemos que vivir confiando en el Señor. Creyendo y confiando en Él, esperando en Él. Por eso es que este sábado muchas personas que de verdad se meten en la historia y lo viven como que usted entiende y comprende, pero del todo como que no le satisface. Como que dice usted, no es posible. ¿Cómo mi Señor cómo pudo haber llegado hasta ahí? A la misma vez que ya le dije, el viernes usted se alegra por lo que el Señor hizo. Y sabemos lo que Él ya hizo por nosotros. Pero de todas maneras nos duele. Porque tenemos sentimientos. Ahora imagínese usted lo que el Señor, lo que el Padre le dolió, lo que el Padre le sintió. Tener que darle la espalda a su hijo, tener que verlo bajar de esa cruz sin vida, tener que ver su cuerpo, cómo lo llevaban hacia una tumba. Es algo sumamente doloroso y es algo que nos debería de poner a meditar a nosotros, para que nosotros comprendamos lo que realmente costó nuestra salvación. Es que costó, hermanos, nuestra salvación. Gloria a Cristo Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Amén. Dice la palabra del Señor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras vidas. Y sabemos que Él no nos va a dejar. Ahora Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro maestro. Él es nuestra guía. Amén. Sabemos que Él no nos va a abandonar hasta que se cumpla la buena obra que Él ya comenzó en cada uno de nosotros. Eso fue lo que dijo Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pero nosotros tenemos que verlo de esta manera. Recordar el sábado que Jesús estuvo en esa tumba nos debería a nosotros de incitar a buscar nuestra santificación. ¿Cuánta razón? Aquí es donde yo a veces digo, ¿cuánta razón tiene el Padre Celestial, el Eterno, el Dios de gloria, en haberle enseñado a su pueblo que había que guardar el sábado? Porque eso es santificación. La iglesia el sábado tiene que buscar, en este sábado tiene que buscar la santificación también del Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de considerar que morimos con Cristo Jesús en el viernes. Y que solo siendo justificados, nosotros podemos resucitar el domingo. Amén. No sé si me entendió. No sé si me entendió. Le dije que nosotros morimos juntamente con Cristo el viernes. Hablando en términos del Nuevo Testamento, a los cristianos.
El sábado tenemos que justificarnos para poder resucitar juntamente con Él el domingo. Amén. So, este día sábado, después de la muerte de Jesús, nosotros debemos de justificarnos y decirle: Señor, perdóname por tanto daño que tú tuviste que pagar por mí. Amén. Amén. Tenemos que ser entendidos en lo que el Señor hizo por nosotros. Aunque no solo se trata de un fin de semana al año, pero se trata de una constante, como decíamos el otro día. Constantemente tenemos que estar adorando y exaltando el nombre del Señor por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante le voy a leer. Si lo tiene, me dice amén. Y solo escuchen lo que la palabra de Dios dice, sin necesidad de estar explicando mucho. Miren lo que dice aquí. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, yo le estaba hablando en el Espíritu. Cuando nosotros morimos, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros morimos al viejo hombre. Y morimos juntamente con Cristo. Amén. Entonces dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No es así. Para que haya gracia, usted no tiene que pecar. La gracia está, pero no es para que el ser humano se canse de pecar. Dice, no es así, dice en el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la pregunta. Si hemos muerto al pecado, no existe la razón para seguir viviendo en el pecado. No hay razón. Si ya moriste, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. En otras palabras, lo que Pablo dice, yo estoy muerto. Lo que ustedes veían que yo hacía, la persecución, la matanza, todo lo malo que hacía yo para perseguir a la iglesia, ese ya no vive. Ahora el que vive en mí es el que murió por mí. Es el que me rescató. Es el que me dio la justificación a través de su muerte y su resurrección. Es el que derramó su sangre por mí. Ese es el que vive ahora en mí. Y ahora yo hago todo lo que Él hace porque estoy juntamente crucificado con Él. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿cómo vas a vivir aún en el pecado si ya fuiste redimido? Amén. Dice el 3, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, morimos pues. Y hemos resucitado en el Espíritu, siendo igual que Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Si nosotros morimos en Cristo Jesús, no físicamente, sino dice en semejanza, en el Espíritu. Entonces, si en la semejanza moriste, en su misma semejanza también tendremos vida eterna. Porque Cristo tomó la vida eterna para nosotros. Así seremos en la resurrección. Sabiendo, dice el versículo 6, esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Allá morimos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí podemos decir consumado es, juntamente con Cristo Jesús. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué ha sido justificado? Porque murió sin pecado alguno. Murió siendo perfecto y santo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ojo, ya no muere. Todos esos que matan al Señor cada viernes santo deberían de leer lo que dice Romanos 6. Cristo Jesús ya no muere. La muerte, dice, no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto él vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ahora nosotros podemos vivir dando frutos de justicia. Amor y perdón. ¿Por qué razón? Porque dice aquí que Jesús lo logró. Él lo hizo por nosotros. Y lo sigue haciendo mientras estamos esperando en su regreso. El cristiano también debe vivir su sábado con ansias, esperando el glorioso regreso de nuestro Señor, estando siempre justificados en Él. ¿Por qué razón? Para que en ese día glorioso, nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios. No hay otra manera. Si nosotros no nos justificamos delante del Padre en Cristo Jesús, no vamos a poder estar delante de Dios. Note usted que la obra de Cristo Jesús, es bien importante entenderlo, no fue para salvarnos para su propia gloria. Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido, pero no para Él, sino para la gloria del Padre. Y a Dios dice que le pareció bien. Él se complajo. Me encanta a mí Isaías 6, cuando Jehová dice, ¿a quién enviaré? Y Jesús mismo dice, heme aquí, envíame a mí. Yo le he dicho muchas veces a usted que la venida de Cristo Jesús al mundo, la primera razón por la cual Cristo Jesús vino al mundo, era para glorificar al Padre. Es glorificar al Padre. Yo me imagino al Hijo mirando al Padre con aquel dolor, cuando el Padre veía que sus profetas, su pueblo, su nación, su gente, le rechazaban una, otra y otra vez. Y no había nada que se pudiera hacer, porque su santísima perfección no recibía, o más bien exigía algo más grande o más allá, que iba más allá que eso. Y solo Cristo Jesús lo podía hacer. Solo Él podía hacer eso. Una parte misma de Dios. Me encanta cuando el Señor dice en el Antiguo Testamento, cuando hacía los pactos con los hombres. Y decía que Él, no encontrando nadie por quien jurar, decía, juro por mí mismo. Qué perfecto que es nuestro Dios. Yo me gozo porque digo, wow, no hay nadie. Eso es algo que a nosotros nos debe de completamente dejar satisfechos. Y decir,
wow, nuestro Dios simple y sencillamente nos regala las cosas. Porque nadie puede pactar con Dios. Dice que él buscaba por qué jurar. Y decía, no hay nada que me dé garantías. Entonces decía, juro por mí mismo. ¿Cuánta seguridad nosotros tenemos en Dios? ¿Cuán seguras son sus palabras y prometedoras? Que Él no nos va a fallar. En otras palabras, usted sabe lo que es un juramento. Queriendo decir, si yo me caigo, entonces no lo voy a cumplir. Si yo dejo de ser, si yo dejo de existir, entonces yo no voy a cumplir lo que estoy prometiendo. Esa es una garantía que el Señor nos da. Y Cristo Jesús dijo, yo les voy a dar a ustedes una garantía de promesa. Dijo, para que vean que yo de verdad vengo por ustedes. Voy a sacar mi espíritu y lo voy a poner en la tierra como garantía. Gloria a Dios. Nunca el Señor va a dejar su espíritu en la tierra para siempre. Viene un momento, viene un tiempo en el cual el Señor, con gran poder y gloria, por el poder del mismo Espíritu Santo, que es el amigo, que es el que va a levantar a la iglesia, viene por su pueblo. El Señor viene, hermanos. De que viene porque Él así lo ha prometido. Y Él viene para glorificar al Padre. Él viene para rescatar un pueblo que Dios quería como su amistad, como su amigo. Y que el mundo lo destruyó. El hombre mismo no quiso. Pero Dios, el Padre, se proveyó de su Hijo. Y su Hijo dijo, yo voy a ir para rescatar ese pueblo, para que sea la gloria, para que te glorifiques tú en ellos. Amén. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer. Ese es el plan maravilloso de salvación que tenía el Padre y el Hijo. Filipenses 2:9. Ya casi terminamos, hermanos. Estamos terminando ya. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él vino a glorificar al Padre. Gloria sea a Él. Amén. Gloria al Señor. Cristo Jesús, déjeme decirle que Cristo Jesús también espera este momento. Oh, si Él está impaciente por venir por su iglesia, para entregar el reino al Padre. Por eso es que dijo que era necesario que Él muriera. ¿Por qué razón? Porque cuando Él muriera, Dios iba a hacer nuevas todas las cosas. Vamos a leer Apocalipsis, hermano, y nos vamos a ir despidiendo. Dice Apocalipsis capítulo 21. Que yo no me quiero ir. Dice Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo. Mire, cuando Él entregue el reino, cuando Cristo, yo le he dicho que Él está impaciente por venir, porque Cristo Jesús quiere ver esa sonrisa en el Padre. Él quiere ver que el Padre está feliz de tener un pueblo que le alabe y que le adore. Amigos que sean de Él. Amén. Y di gloria a Dios. Y dice aquí, vi un cielo nuevo, santo su nombre, y una tierra nueva. Esto es lo que va a hacer el Señor ya cuando tenga su pueblo, cuando Cristo Jesús le entregue ese reino. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuántos van a vencer? Gloria al Señor. Aleluya. El Señor nos llama a que nosotros venzamos. ¿Cómo vamos a vencer? Perseverando en Él, confiando en Él, creyendo en Él, manteniéndonos firmes hasta el fin. Eso es lo que el Señor nos ha pedido, que todo el que se sostenga hasta el fin será salvo. Amén. Así que, hermanos, los cristianos estamos firmes en la esperanza que nos da su gracia y nos da su perdón. Ahora esperamos en su regreso glorioso para irnos con Él y vivir con Él por toda la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, porque nosotros esperamos en ti, porque confiamos en ti. Bendita sea tu palabra, Señor, que tú nos has puesto en este día para meditar en ella, para aprender de ti. Gracias, Señor, porque hemos estado aquí los que tú habías llamado para estar. Tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, han sido grandes en este día. Nos has puesto tu palabra, Señor, un mensaje para que nosotros meditemos, para que nosotros, Señor, nos preparemos en este día, porque sabemos que tú, Señor, no estás muerto. Tú estás, Señor, sentado a la diestra del Padre. Estás, Señor, desesperado, esperando el tiempo en el cual tú vas a venir por nosotros. Ven ya, Señor Jesús, por tu iglesia. Levántanos, Señor. Nosotros también ya no queremos estar aquí, porque sabemos, Señor, que los tiempos son difíciles, que las cosas se ponen cada vez más difíciles, Señor, en la tierra. Pero también, Señor, nosotros aprendemos a depender de ti, a confiar en ti, Señor, y a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a ser siempre fieles a tu palabra y a tu verdad. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Guárdanos siempre en tu verdad, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, que nos hable, Señor, y que siempre nos redarguya, Señor, en cualquier situación. No nos dejes caer, Señor. Ayúdanos siempre a permanecer siempre con una esperanza y una fe en ti. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que han dado su tiempo para llegar hasta este lugar. Que esta palabra, Señor, sea de utilidad para ellos. Que cada una, Señor, de los versículos o de lo que hemos hablado aquí, sea, Señor, para poder seguir perseverando. Que sea para poder seguir confiando, Señor, y esperando siempre en tu verdad. Gracias, Señor, te damos una vez más por esta familia que tú nos das. Gracias, Señor, por los hermanos que tú nos pones aquí, Señor, porque realmente son nuestros hermanos. Bendícenos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y enséñanos tu palabra, Señor. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.